San Pablo el día de hoy nos comparte tres cosas para mí muy importantes. La primera de ellas fue la forma en que él evangelizó. Dice Pablo, yo no les vine a hablar de Dios con palabras sabias, con palabras eruditas. Yo no los evangelicé de esa forma. Yo los evangelicé hablándoles de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Y esa es la primera enseñanza para nosotros. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo anunciamos la buena nueva? Sé que muchos de ustedes que me acompañan son evangelizadores, son gente de parroquia, de grupos. Y a veces nos puede pasar a los evangelizadores, incluyéndonos a nosotros sacerdotes, nos puede pasar que estamos en la iglesia, pero hablamos poco de Jesucristo. Estamos en las obras de evangelización, pero hablamos poco de Cristo, siendo que Él es la piedra angular, siendo que Él es lo más importante. Yo tengo una amiga que quiero mucho, una señora ya grande. Ella tiene un hijo que no es católico, y ese hijo no católico de mi amiga le dijo en una ocasión, como sabe que somos muy amigos ella y yo, que estuve platicando con el padre y estábamos jugando, bromeando, ya ven cómo soy yo también, ¿verdad? Y le dijo su hijo a ella, lo que tendrías que decirle a ese padre es que te hable de Jesucristo, le dijo, haciendo como una crítica, ¿no? De que a lo mejor yo hablaba de todo, yo hablaba de música, a lo mejor hablaba de alguna comida, hablaba de algún pasatiempo, del deporte, pero que no hablaba de Jesús. Y yo no lo sentí como ofensa, fíjate, yo lo sentí como un aprendizaje. Siempre trato de tomar las cosas así, ya después de que se me pasa el berrinche o el enojo. Y yo dije, sí es cierto, yo que tanto le he hablado a mi amiga de Jesús. Porque a lo mejor tú tienes amigos sacerdotes, y a veces nos puede pasar a nosotros sacerdotes que hablamos muy poco de Cristo. Bueno, hablamos cuando estamos en la misa, ¿verdad? Hablamos cuando estamos en un retiro, pero muchas veces no hablamos de Cristo en nuestras charlas, en nuestras comidas, en nuestro café. Hablamos y evangelizamos y queremos que a veces se queden con lo que sabemos nosotros de la vida, de psicología, no sé, de tantos temas, de tantas cosas, pero no sabemos o no hablamos de Jesucristo. Hoy la primera enseñanza es, a nosotros nos toca hablar de Cristo. Habla un poquito más, tal vez ya lo haces y te felicito. Tal vez tú ya hablas de Jesús con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, en la iglesia y fuera de ella, probablemente, pero probablemente no. O probablemente sientes que es muy poco la dosis de Jesús que tú das. Yo descubrí eso con esa crítica de ese hombre no católico y dije, sí es cierto, yo tengo que orar más con mi amiga, yo tengo que hablarle más de Jesús. Aunque lo hacía, me di cuenta que era muy poco. Pregúntate, ¿qué tanto tú estás hablando de Jesús en tus charlas comunes? Esto fue lo que hizo Pablo. ¿Y de qué Jesús hablaba Pablo? De Jesús crucificado, es decir, de la cruz de Cristo, es decir, el amor hasta el extremo. Cuando hablamos de Cristo crucificado, estamos hablando del amor que es capaz de darse completamente. Ese es el amor de Cristo. Y a mí me impresiona que un predicador tan tremendo, tan tenaz, un predicador tan capaz como San Pablo diga, me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. San Pablo, el gran evangelizador de los paganos, el que se le atribuyen 14 cartas, aunque podemos saber por los estudios que muy probablemente no escribió en las 14. Pero el gran evangelizador se presentó ante el pueblo corinto, hombres y mujeres de Corinto, débil y temblando de miedo. Entonces es normal que tú y yo también nos presentemos débiles y temblando de miedo ante la gente, ante ese Corinto nuevo que es la familia, que es el trabajo, que es la escuela. Vamos a presentarnos así, pero lo importante es presentarnos y presentarles a Cristo, aunque tengamos miedo. Aunque tengamos miedo, como decimos, aunque nos tiemblen las patitas, ¿verdad? Los pies, pues aquí estoy y vengo a presentarte a Jesucristo, no con mi sabiduría humana. Si fuera tu sabiduría, entonces sí, dices, ¿sabes qué? Pues hasta donde me alcanza mi cerebro y lo que he aprendido. Pero fíjate lo que dice, y esto es lo último, lo que dice San Pablo hoy. Los evangelizamos y los evangelicé a través del Espíritu de Dios y del poder de Dios. El Espíritu de Dios y el poder de Dios fue el que los convenció a ustedes.
O yo los convencí, dice Pablo así como en primera persona, los convencí con el poder del Espíritu y el poder de Dios. Eso es lo que convence, no son tus fuerzas, no son tus capacidades, que claro, cuando tú todo eso lo pones al servicio de Dios, bendito sea el Señor. Todo es para gloria de Dios, todo es de Él, todo es suyo. Pero a Pablo le queda muy claro, ellos no fueron convencidos para amar a Jesucristo porque yo fuera muy inteligente. Fueron convencidos por el Espíritu de Dios y el poder de Dios. ¿Para qué? Para que su fe dependiera de Dios y no de mí. Ojo, la última enseñanza de la primera lectura es esta. ¿De qué depende tu fe? ¿De qué depende tu fe? Si no depende de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, y tu fe está dependiendo, discúlpame los ejemplos que voy a poner, es que yo tengo un amigo sacerdote y es mi amigo sacerdote, entonces yo pongo como mi fe y mi confianza ahí. Es que porque yo soy del grupo de renovación, o soy catequista, o soy del movimiento familiar cristiano, el grupo que sea, por eso yo tengo fe. ¿De qué está dependiendo tu fe? ¿O de quién está dependiendo tu fe? Hoy San Pablo nos dice muy claramente a nosotros, yo los evangelicé de esta forma y los convencí con el Espíritu Santo y con el poder de Dios para que su fe dependa totalmente de eso, de Dios. Que tu fe no dependa de que eres amigo del párroco, de que eres amigo de una religiosa, de que tienes un puesto en la diócesis. No, que tu fe no dependa de eso. Porque cuando la fe es probada, y si la fe no está sostenida por el Espíritu Santo y por el poder de Dios, si no está sostenida así tu fe, se derrumba, se cae. Llega la enfermedad, llega la muerte del ser querido, llega la persecución, llega la prueba. Y si esa fe no estaba sostenida en el poder de Dios, sino en la amistad de alguien o el rol que tenías, el servicio que dabas, eso es importante. Qué bueno que tengas amigos cercanos a Dios, como puede ser una religiosa, un sacerdote. Qué bueno, pero tu fe no puede depender de eso. Tu fe no puede depender de que asistas a un grupo. No puede depender de que tengas un rol de coordinación de algo, ¿no? Esos son roles de servicio que Dios nos da para que aumente nuestra fe, pero no depende. Nuestra fe tiene que depender totalmente de Dios, de un Dios que se manifiesta en la Eucaristía, que se manifiesta en la oración, en la palabra. Y eso fue lo que hizo Pablo. ¿Qué nos enseña Pablo? Pues 3 cosas el día de hoy, súper importantes. La primera, hablar más de Jesucristo y de Cristo crucificado, que es el amor hasta el extremo. Segundo, te va a dar miedo, vas a sentirte débil y vas a temblar de miedo. Es normal. Y qué bueno cuando sientas eso. Ánimo, porque ahí estás descubriendo, ves que yo soy débil, pero está conmigo alguien que es fuerte y es nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, ¿de qué está dependiendo tu fe? Si depende del poder del Espíritu y de la sabiduría de Dios, vas bien. Felicidades. Felicidades, porque cuando llegue la prueba, cuando llegue el golpe duro, tú vas a mantenerte fuerte, porque el fuerte que es Jesucristo está ahí para ti, no te va a abandonar. ¿Qué nos enseña el Evangelio el día de hoy, hermanos? ¿Qué nos enseña a nosotros? Va a aparecer un flyer hoy en mi página de Facebook terminando esta predicación, y el flyer dice una frase de algo así como: ¿y tú sabes a qué viniste? ¿Tú sabes a qué viniste a este mundo? ¿Sabes a qué estás aquí? ¿Sabes cuál es tu misión? Jesús la tiene muy clara. Jesús nos dice hoy: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y aquí viene el Señor a presentarnos su programa, a qué vino Él. Él sabe a qué vino, Él lo tiene claro, Él sabe cuál es su propósito. Y cuando alguien sabe cuál es su propósito, entonces puede encaminar todas sus fuerzas para la consecución, para que se cumpla eso a lo que Él ha venido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Dice la palabra. Para llevar la buena nueva a los pobres. Déjame leerlo de manera literal para no decirte cosas raras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
5 cosas, te las repito. ¿A qué vino Jesús? Primero dice, el Espíritu está sobre mí. ¿Me ha ungido para qué? Llevar la buena nueva a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús la tiene clara o lo tiene claro. Él sabe a qué ha venido. Y en estos 3 años de vida pública que nos dice la tradición sobre Jesús y que encontramos la mayor parte tal vez de sus acciones en los evangelios, nos damos cuenta que Él cumplió con este programa de vida, que Él cumplió su propósito. ¿A cuántos pobres les anunció la buena nueva? ¿A cuántos liberó de su cautividad? ¿A cuántos ciegos curó? ¿A cuántos los sacó de la libertad? Les dio la libertad porque estaban encadenados a un pecado. Y sobre todo proclamó la gracia, el año de gracia del Señor. Él lo tiene claro. Y es muy hermosa esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para... Y ahí tú tienes que dar la siguiente respuesta. El Espíritu del Señor también está sobre ti. Eres bautizado. Cuando te bautizaron, recibiste el don del Espíritu Santo. Ahora, ponte en oración este día. Ponte en oración y dile al Espíritu Santo, yo sé que estás en mí. Indícame para qué estoy aquí, para qué he venido yo a este mundo. Probablemente tu misión sea muy parecida a la de Jesús, porque también cerca de ti hay pobres que necesitan el anuncio de la buena nueva y Dios quiere utilizarte a ti. ¿Cuáles son esos pobres que están a tu lado? Y no me refiero a pobres de dinero, que son pobres precisamente porque no han recibido el mensaje del Evangelio, que es el tesoro, que es la perla escondida, que es lo más grande. A lo mejor hay gente que puede tener mucho dinero, pero que está pobre porque no ha recibido el mensaje y el Señor quiere utilizarte a ti. Revisa si tú tienes algún pobre al que tú tengas que llevarle la palabra. Revisa también si tienes algún cautivo, algún oprimido. Hay alguien cerca de ti que está oprimido por un vicio, por un pecado. ¡Ánimo! Dios te envía a él. El Espíritu del Señor también está sobre ti para que vayas a liberar a ese cautivo, para que vayas a curar también a ese ciego. ¿Qué tantos ciegos hay cerca de nosotros, hermanos? Personas que están viviendo una situación de pecado y todo el mundo nos damos cuenta. Yo creo que lo más doloroso cuando alguien está en un pecado es que todos nos damos cuenta. Todos nos damos cuenta de lo que está viviendo, menos Él. Él dice que está bien. Él dice que no se equivoca. Él dice que no se metan con Él. Y todos nos estamos dando cuenta de lo que está viviendo. Tenemos nuestros ciegos. Ciegos que han cerrado sus ojos, que se han puesto una venda y cada vez se están acercando más al precipicio. El Señor te envía a ellos. El Señor te envía a esos ciegos, que es la libertad al oprimido, y que proclames el año de gracia del Señor, que con tu vida proclames ese año de gracia, la amistad con Dios, decir Dios reina, Dios está vivo, te toca hacerlo. Que el programa de Jesucristo, hermanos, sea nuestro programa. Esa es la invitación el día de hoy. Hay muchas cosas más, está el tema de nadie es profeta en su tierra, está el tema de que lo quieren despeñar, pero yo quiero quedarme con eso hoy contigo. Tú sabes a qué viniste, tú sabes cuál es tu misión. Pregúntate hoy e invoca al Espíritu Santo para que así como Jesús lo tenía muy claro, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a esto. ¿A qué te está enviando el Espíritu este día? Repito, ¿cuáles son tus pobres? ¿Cuáles son tus cautivos, tus oprimidos? ¿Cuáles son tus ciegos? Hoy Dios mismo te envía. Si tú invocas al Espíritu Santo, Él te va a enviar a ellos. ¿A qué? A llevar la buena nueva, a evangelizar. Y si te da miedo, a Pablo también le dio miedo. A él también le dio miedito. Pero ánimo, no los vas a convencer tú. Los convence el Espíritu Santo y el poder de Dios.